Hola, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión y Edición de Revistas Académicas y Científicas con Open Journal Systems. En esta oportunidad vamos a hablar de la edición de revistas académicas y científicas y de manera más puntual del proceso editorial. Cuando nosotros hablamos del proceso editorial y obviamente lo vinculamos a la expresión edición científica, nos estamos refiriendo en este sentido a edición científica a todos los pasos que debemos seguir para producir una publicación académico-científica. Esta producción está conformada por todo un proceso que está dividido en distintas etapas. La edición científica como tal, que en el contexto anglosajón se suele llamar scholarly publishing o en el contexto lusofalante como editoración científica, está conformado precisamente por este proceso que no es otra cosa que aquel que se inicia desde el momento en que un autor, un investigador envía o somete un trabajo, un estudio a una publicación y ese proceso que se va desde ese envío, de esa sumisión, no para hasta la publicación como tal de aquel estudio. El proceso como tal tiene todo un conjunto de pasos que, como ustedes pueden apreciar en este flujograma, reitero, se inicia desde el envío y va avanzando por distintas etapas, como el proceso de revisión, evaluación, el proceso de edición, ¿no? Hasta la publicación propia de aquella contribución. Ahora, en cada una de estas etapas existen un conjunto de actividades y obviamente un conjunto de roles de parte del equipo editorial que van a ser desenvolvidos. Por ejemplo, en la etapa del envío, ¿no? Las actividades que se van a desarrollar es la de la apertura de la convocatoria, la famosa llamada de artículos, el envío de contribuciones de parte de los autores, la recepción de contribuciones por parte del equipo editorial y la obvia notificación acuse recibo de aquellas sumisiones o contribuciones que han sido enviadas. Para el caso de la etapa de revisión, está comprendida por una revisión inicial que es hecha por el equipo editorial de la revista y después de esta primera revisión o primer triaje que se va a hacer a estos contenidos, a estas contribuciones, se va a poder pasar recién a considerar la evaluación por pares. Otra etapa del proceso es la fase de la edición, que contempla las actividades de gestión del número, la edición de los textos, la diagramación o maquetación y la atribución de identificadores o metadatos. Aquí se envuelven más roles aparte del editor, aparte del autor, intervienen nuevos roles como la de corrector de texto, en algunos casos traductores, en otros casos gestores de metadatos, que a veces son trabajo de desarrollo por bibliotecarios, corrector de pruebas, diagramadores, etc. Una siguiente etapa es concretamente la etapa de la publicación, que implica dos actividades muy concretas: la publicación y acceso que se va a dar a los contenidos y posterior archivado de esto en algún repositorio o un espacio institucional que permite el acceso a ese contenido. Ahora, nosotros también podemos considerar una etapa adicional que es la etapa de comunicación, en la cual nosotros vemos otros aspectos o actividades como la diseminación, difusión o divulgación, ¿no? de todo el contenido publicado, la distribución en algunos casos en otros espacios virtuales o simplemente la distribución, si aún se hace distribución física de la publicación, de algunas ediciones o ejemplares. Y también en este espacio o etapa de comunicación se considera también la indexación propia de los artículos publicados. Ahora bien, ¿qué importancia existe en que todo este proceso editorial, este flujo editorial, se haga con agilidad? Pues bien,
En una de las lecturas que nosotros estamos sugiriendo precisamente para esta sesión, vamos a observar precisamente que este es un aspecto muy importante, porque considerando que la revista es un vehículo que disemina conocimientos nuevos, ¿no? Se espera que entre el tiempo que se recibió la contribución o texto y la publicación del mismo, existe un tiempo corto, ¿no? Entonces, la idea es que estos plazos, estos tiempos se hagan de manera corta, de tal manera que se pueda distribuir, difundir aquel resultado de investigación de la manera más rápida posible. Ahora, los artículos que se publican inmediatamente después de la aprobación tienen una mayor visibilidad y obviamente que en este sentido la agilidad juega, o sea, la agilidad de la publicación juega un rol muy importante para la indización de la revista, obviamente sus contenidos en base de datos. Nosotros para esta actividad estamos facilitando 3 artículos concretamente que vamos a leer durante esta semana, ¿no? Este primer artículo se refiere, por ejemplo, a el proceso editorial de una revista, que es un texto de un investigador local, Hernández. Después tenemos la calidad del proceso editorial, que es un fragmento de un texto que hemos tomado del Fidecit, un fondo de investigación español. Y después hemos tomado una lectura, un texto de un relato sobre el proceso de edición de una publicación en México, para más o menos poder contextualizar esto. Además, estamos solicitando a los participantes que nos faciliten 2 actividades muy concretas al margen de la autoevaluación de cada uno de ustedes, que es concretamente desarrollar un pequeño flujograma sobre las etapas del proceso editorial que se desarrollan en cada una de sus revistas, y a continuación que podamos comentar por el foro y compartirlo con los demás compañeros de este curso, de aquel aspecto, de aquella etapa del proceso editorial que para su publicación resulte quizás más laborioso y tedioso. Entonces, esta semana vamos a trabajar esos contenidos y deseamos de alguna manera que nos hagan llegar al margen, obviamente, de sus tareas, también sus comentarios, sus sugerencias para quizás poder complementar con otras dinámicas, ¿no?, el intercambio y retroalimentación de información que podamos tener a partir de cada una de las experiencias que nosotros tenemos desde nuestras publicaciones. Bueno, sin más, simplemente los invitamos a poder revisar los materiales para esta semana y estamos atentos junto con las tutoras para cualquier observación o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias entonces y quedamos atentos de ustedes.